Capítulo 5, vamos a ver qué es lo que el Señor prepara para nosotros. Vemos a través de los días las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Primeramente con el coronavirus nos tuvieron encerrados, aislados. Hubo un pánico entre la gente, aún entre los mismos cristianos, entre nosotros mismos, tuvimos flaquezas o tuvimos miedo. Pero en realidad el Señor es bueno en su misericordia y nos ha fortalecido. Recordemos que el Señor nos dijo que tenemos un espíritu de valentía, no de cobardía. Pero tenemos que guardar un poco de respeto por las autoridades, que el Señor también nos ha puesto, que respetemos a nuestras autoridades. Y vamos a ver, ahora en las revueltas ha habido tanta violencia que nos llevaría a pensar que estamos en los tiempos pasados, en los tiempos de antaño. Y por eso quisiera invitarlos que hoy escudriñemos esta palabra de Lamentaciones, capítulo 5, verso del 19 al 22, y veamos qué el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Quisiera orar antes de comenzar este estudio, y aquellos que están en casa, que se preparen para poder escuchar y escudriñar la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tenernos en este lugar, por fortalecer nuestras vidas, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor, a través de tu palabra, a través de tu verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y queremos acercarnos a ti, Señor. Inclina hoy tu oído, Señor, y escucha la oración de tus siervos que claman a ti por protección, por guía, Padre. Y te pido que en esta mañana, Padre, tú nos dirijas a través de tu palabra, que quites todo lo que estorbe de nuestras mentes y de nuestros corazones, y que seas tú guiándonos a través de ella para conocerte más, que eres un Dios amoroso, majestuoso. No hay nadie como tú que pueda igualar tus obras, porque tú eres el mismo de hoy, de mañana y de siempre. De generación en generación tú eres el mismo y nos proteges bajo de tus alas, bajo de tus sombras, para que nosotros vivamos gozosos. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a escudriñar la palabra en Lamentaciones, como les decía, en el capítulo 5, verso 19 al 22, y la palabra del Señor dice así: Mas tú, oh Señor, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros o nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos, Señor. Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. A no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. ¿Qué motivó a dirigir esa oración al profeta Jeremías, que se le atribuye este libro de Lamentaciones? ¿Qué le motivó para poder expresar de esa manera? Dice: ¿por qué te olvidas para siempre de nosotros? ¿Por qué nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Se está refiriendo en tiempos atrás donde la gloria del Señor era en Israel. Pero, ¿qué motivó a eso? Recordemos que el profeta Jeremías estaba en ese lapso de que el pueblo de Israel no quería entender. Quería y cometía abominaciones delante del Señor, adorando a otros dioses. Tanto fue el enojo del Señor que se enfadó y trajo esta destrucción.
La caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo fue uno de los sucesos más dolorosos para el pueblo de Israel y para Jerusalén. ¿Por qué fue un tiempo más doloroso? Porque vino la conquista, vino el pueblo opresor y los rodeó. Los rodeó de tal manera que no tenían para dónde salir. Y esto me recordó también en estos días, que en los días de antaño, en los días de Jeremías, se peleaban por comida. Y hoy en día miramos en las noticias que se peleaban por un papel, por un rollo de papel higiénico. Qué triste es en realidad. Pero vemos que en ese tiempo, en el libro de Lamentaciones, vemos el más inmenso dolor que sufrió el pueblo de Israel. Tanto que llevó a llorar al profeta Jeremías amargamente. Pero en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias que le rodeaban, él estaba consciente que tenía una protección. Estaba consciente que había un Dios verdadero, un Dios bondadoso, un Dios lleno de misericordia. Y a él clamó, y a él dirigió su oración. Quisiera que fuéramos un poquito atrás en el mismo libro de Lamentaciones, donde el profeta exclama o pronuncia, capítulo 3 de Lamentaciones, verso 17, donde el profeta Jeremías dice así: mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. ¿Cuántos nos sentimos así? ¿Cuántos en casa han perdido un ser querido, un hermano, un ser cercano, un papá, una mamá, y cree que ha perdido su felicidad? Digo pues, ha perecido mi vigor y mi esperanza que venía del Señor. Vemos que en esos momentos nosotros nos sentimos quizás un poco abandonados por el Señor. Tanto es el dolor que no reconocemos que nuestro Señor está al lado de nosotros. Tanto es el dolor que sentimos en nuestro cuerpo físico que no reconocemos que el Señor es nuestra fortaleza. En el verso 19 dice: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. El ajenjo, el sabor agrio, quizás en nuestras vidas, la amargura. Ciertamente lo recuerdo y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo en mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Nosotros esperamos esa salvación. Nosotros esperamos que Él nos guíe a través de su palabra. Vemos que hoy en día, como comentaba al principio, hay revueltas, hay protestas, pero en medio de esas protestas hay vandalismo. En medio de esas protestas hay muerte. Y a nosotros como cristianos quisiéramos a veces, o muchas de las personas, participar en esas reuniones, en esas cosas que no debemos de participar.
sino que el Señor dice que esperemos un poco de tiempo. Dice, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra la puerta detrás de ti. Escóndete por un corto tiempo hasta que pase la indignación. Y nosotros podríamos pensar, ¿cuál indignación? Si vemos a diario las noticias, seguimos cometiendo pecados, transgresiones, y cada día parece que la humanidad se está alejando más del Señor. La indignación es un sentimiento de enfado. Por más que las iglesias están predicando la palabra del Señor, el pueblo se rebela contra ella. Vemos de ciertos personajes en videos, ahora que estamos en cuarentena, no sé si las alcanzaron a ver, pero vemos ciertos personajes que en vez de doblar rodilla y pedirle perdón a Dios, como que se burlaran de Dios. Parejas que estaban mostrando su amor y sale este personaje y está besándose con otra persona. Entonces vemos que estamos restringidos en cierta forma y esta persona está cometiendo algo ilícito ante las leyes del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que doblar la rodilla para que el Señor pase esa indignación de nosotros, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque Él es de generación en generación. ¿Y qué conlleva esto? Si vemos, estábamos leyendo lo que el profeta estaba pidiendo en Lamentaciones 5, 19, 22. El profeta pide restauración. Está orando el profeta porque el Dios de Israel tenga misericordia de Israel, de Jerusalén, en este caso, que fue al cautiverio. Y a través de los días nosotros oramos y el Señor nos responde a cada de nuestras oraciones, cada súplica que llega delante de Él, Él escucha. A través de sus profetas encontramos cada respuesta a nuestra oración. Y en este caso, el profeta Jeremías, quisiera que fuéramos ahí, al capítulo 35. Y en el verso 3, a causa de las promesas de la liberación de Dios, Dios amonesta a Isaías para que nos anime. Y nosotros también tenemos que hacer lo mismo, animar a nuestros hermanos que hoy están padeciendo, a nuestros hermanos que tienen dolor en su alma. Por eso que el Señor, a través del profeta Isaías, en el capítulo 35, verso 3, dice, fortalecer las manos débiles y afianzar las rodillas vacilantes. Como les decía al principio, muchas veces cuando llega tanto el dolor a nuestras vidas, que sentimos impotencia en nuestras manos para querer salvar a nuestros seres queridos. Tanto es que flaquean nuestras pies, nuestras piernas, que queremos alejarnos del Señor. Y muchas veces nosotros que nos consideramos fuertes, queremos animar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Y muchas de las veces, tanto es que queremos animar que cuando llegan a nosotros
el dolor, cuando flaqueamos a través de las circunstancias de la vida, vemos que nosotros también podemos flaquear en ese momento. Muchas veces podríamos encontrar nosotros quizás un reproche, quizás cuando nos vean padecer a nosotros, nuestros seres queridos o aquellos hermanos que nosotros animamos, puede ser que nos exhorten. En el libro de Job encontramos estas palabras: he aquí, tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido. Al que tropezaba, tus palabras han levantado, y las rodillas débiles has robustecido. Pero ahora que te ha llegado a ti, te impacientas, te toca a ti y te desalientas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y la integridad de tus caminos tu esperanza? Cuando nosotros tenemos la confianza y el temor a Dios, recordemos en Eclesiastés, el predicador, ¿cómo terminó? La palabra del predicador dice: teme a Jehová y tus días serán mejores. Todo el discurso que hizo, y al último terminó: teme a Jehová. Así nosotros, nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra confianza está en temer al Señor. Nuestra fortaleza es el Señor. Somos fuertes porque Él es fuerte, no porque tengamos fuerza nosotros. Él es el que fortalece nuestro caminar. Él es el que fortalece nuestro ver en estas situaciones, y Él es el quien dirige nuestros pasos. Llegamos a reconocer que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Y como creyentes en Cristo tenemos que poner en la balanza y tenemos que ver diferente, oír diferente, entender y hablar diferente. Vemos que si reconocemos que la palabra del Señor es fiel y verdadera, cuando nosotros ya nos metemos con el Señor cambia nuestra manera de hablar. De ver las cosas, las vemos distintas. Puede ser que el dolor nos llegue, pero vamos a ver que tenemos un ancla, una salvación, el Todopoderoso, en Cristo Jesús. Vemos el oír la palabra del Señor nos da confianza para poder seguir adelante. Entender mejor las cosas. Si el Señor padeció, nosotros vamos a padecer. Si el Señor sufrió, nosotros vamos a padecer. Y hablar, nuestra manera de hablar, por lo completo puede ser transformada. Si antes hablábamos majaderías o cosas que no tenían nada de sentido, hoy tenemos que hablar diferente y poder ser nuestra boca de edificación a través de la palabra del Señor. Ese es el día cuando Dios librará a su pueblo de la opresión, traerá juicio sobre sus enemigos, para consolar a todos los que lloran. Como el Señor es Rey y es juez, Él imparte la justicia. Pero ¿cómo podríamos cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser? ¿Y hasta cuándo podría ser esa transformación? ¿Se han preguntado? Por ejemplo, cuando caminamos sin Cristo, ¿sentimos remordimiento cuando hacemos cosas malas?
Cuando no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, cuando cometemos actos ilícitos, ¿tenemos remordimiento de nuestra forma de ser? No. Sino que hasta que conocemos a nuestro Señor, hasta que nosotros se derrama el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿quién nos redarguye? ¿Quién nos enseña a caminar? ¿Quién nos corrige? A través de su Espíritu Santo. Quisiera que fuéramos a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 32. Es gran bendición estar en las manos del Señor. Es gran bendición estar siempre cobijado bajo sus alas. Y me podrían decir, estamos en el Antiguo Testamento, pero recordemos que en Mateo capítulo 24, verso 35, el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, palabras que escuchamos de los profetas es palabra que nos llega hoy en día a nuestro ser, a nuestra vida. Entonces, no desechemos las palabras del Antiguo Testamento o no desechemos las palabras de consuelo que encontramos a través de los profetas. Dice Isaías capítulo 32 y verso 15 al 20, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu de lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil. Hasta que se derrama el Espíritu dentro de nosotros, podremos hacer cosas buenas, cosas de provecho. Recordemos que dice, por sus frutos los conocerán. Entonces, vemos que a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, hacemos cosas productivas. Dice, hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu de lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil se ha considerado como bosque. En el desierto morará el derecho y la justicia, habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Es curioso, ¿no? El otro día caminábamos por un cierto lugar en un parque y ahora que se hacen las manifestaciones, dice, miremos un letrero, dice, donde decía, hay justicia, hay paz. No hay justicia, no hay tranquilidad. Y vemos que la obra de la justicia es la paz. El Señor nos está amonestando aquí. El servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Si nosotros tenemos dentro del Espíritu Santo de Dios, buscamos la paz. Mientras que está en nuestras manos, tenemos que buscar la paz. Porque tenemos la justicia de Dios dentro de nosotros. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras, en moradas de reposo. Aunque caiga granizo, cuando el bosque caiga y la ciudad sea derribada por completo, cuán bienaventurados seréis vosotros los que sembráis junto a todas las aguas y dejáis sueltos al buey y al asno. La palabra nos dice que dentro de nosotros corren ríos de agua viva. Entonces, si nosotros nos acogemos a esas aguas, bienaventurados somos. Si nosotros nos acercamos a nuestro Dios y ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, seremos bienaventurados. Tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento en el Señor. Sigamos en Isaías 35.
dice, decía a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios viene con venganza y la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Vemos que el Señor ha venido a salvarnos. Ha venido a mostrarnos un camino. Dice que cuando caminábamos en el mundo, caminábamos ciegos. Y el Señor ha venido y nos hace sendas donde podemos caminar, sendas llenas de luz. Él dijo, mientras que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces tenemos ese gran privilegio, que si caminamos junto con Él, Él dirige nuestros pasos. Él dirige nuestras vidas. Y es por eso que les digo esta mañana que sigamos a nuestro Señor. Si tú no lo conoces, acércate a Él. Si tú no conoces de su palabra, acércate a nuestra iglesia. Con gusto te recibiremos y con gusto trataremos de llevar la palabra a tu hogar. Si los judíos hubieran escudriñado, así como escudriñaban perfectamente las palabras, se darían cuenta que todos los requisitos y todos los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo era para reconocerlo, que Él era el Cristo. ¿Recordamos el gran milagro que hizo? Que con sus manos escupió y hizo un poco de lodo y se lo puso a un ciego. Pero tenemos que tener la confianza en Él y obedecer en Él. Porque le dijo, ve y lávate al Siloé, que quiere decir ve. Y este obedeció, tuvo la confianza de irse a lavar y miró. Ahora nosotros tenemos que quitarnos esa venda de los ojos para poder ver. Dice que Él vino gritando de júbilo y de gozo, porque miraba el gran poder de nuestro Señor. Y a veces nosotros dudamos en ese gran poder porque tenemos quizás algo en nuestros ojos. Por eso les invito, hermano, que siempre reconozcamos el gran poder de Dios en nuestras vidas. Reconocer siempre que la mano de Dios fue la que nos motivó y la que dirige nuestros pasos, siempre vamos a estar en salvo. Dice el verso 5 de Isaías 35, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. La tierra abrasada se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso. La hierba se convertirá en cañas y juncos. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. Y nada inmundo puede pasar por ese camino. Entonces, ¿qué debemos de hacer?
sino reconocer que nuestro Rey vive, que nuestro Rey vino a rescatarnos, que nosotros no merecíamos esa gracia, esa misericordia que ha tenido para nuestras vidas, mas Él vino y pagó ese gran precio por nuestras vidas, para rescatarnos, para guiarnos a través de su palabra y alcanzar la vida eterna. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Reconocerle como Rey y poder seguir su palabra para seguir esa carrera, la carrera que Él nos ha encomendado. Una carrera en santidad. Una carrera donde debemos correr con tanto empeño para poder rescatar a otras personas que todavía no pueden ver la luz de nuestro Señor. Quisiera que nos pusiéramos de pie para orarle al Señor. Señor, te damos gracias, porque a través de tu palabra reconocemos tu inmenso amor que has tenido para nuestras vidas. A lo igual que le dijiste a tu pueblo Israel, Israel, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, mas tú no quisiste. Apedreaste a mis profetas y les diste muerte. Hoy, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido y alcanzado vida eterna. Por ello te damos gracias, Señor, porque tuviste misericordia desde antes de la fundación del mundo por nosotros. A través de tu muerte alcanzamos la vida eterna. A través de tu sufrimiento pagaste nuestra deuda que teníamos que pagar. Por ello te damos gracias. Te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros, que tú dirijas nuestros pasos en cada momento de nuestra vida, que tú quites todo lo que estorbe de nuestra mente y de nuestro corazón y nos ayudes a caminar en tu hermosa palabra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.